Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia especial, este ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy tenemos el honor de contar con un expositor especial también, Enrique Solano, que estudió en la Católica Física, luego estuvo en Brasil, en Francia y en Alemania, donde completó sus estudios, pero hoy se pasea por el mundo entero, por los grandes laboratorios de ciencia y tecnología, como yo que me paseo por Lima. Y esto es un gran placer porque en algún momento conocí esa vida, hasta que en el 88 regresé, decidido a no salir más de una semana, pero se siente uno especial, se siente pertenecer al mundo, ¿no? Al mundo total. Y por eso lo hemos invitado para que les comunique a ustedes ese espíritu y que ustedes se vean tentados también de introducirse. Muy fácil estudiar inglés, ingresar a la información como él les va a contar, como que estoy seguro que les va a encantar esta conferencia. Un aplauso para Enrique. Gracias, Modesto. Bueno, para mí es un placer estar aquí en la UNI. Modesto tiene contactos por todos lados en el Perú y la verdad es que eso es muy bueno, muy útil, sobre todo cuando se tiene la intención de promover la ciencia. Y también la ciencia no es un ente abstracto, la ciencia la hacen los individuos, los investigadores, los científicos, que son ustedes, y hay que promover ese talento nacional en este caso, y como dice Modesto también, pues con un criterio internacional, ¿no? Me han pedido que hable de cosas, porque es un seminario especial, con una visión más internacional, pues de cómo se conectan las ciencias fundamentales y básicas con la sociedad y con la industria, y trataré de matizar un poco los temas un poco técnicos. Voy a tratar de ser muy pedagógico, pero en relación con la sociedad, con la industria, con la investigación de alto nivel. Lo primero tal vez que quiero decirles es que vengo a la UNI después de muchos años, no recuerdo la última vez, tal vez 20 o más. Y no recuerdo nada. Veo que construir edificios como en Lima por todos lados, está muy bonita la universidad. Mi padre estudió aquí ingeniería en minas. Me siento muy orgulloso de que así haya sido. Yo quise estudiar en la UNI, pero tal vez no tuve el talento que ustedes tienen. Y al final acabé estudiando en la Católica, pero ingresé también a esta universidad, no llevé la carrera al final, solo hice unos cuantos cursos. Lo otro que les quería decir con respecto a las ciencias fundamentales y la conexión con el mundo es que el concepto de la ciencia como una actividad pura, noble, muy personal, individual, aislada, poética, que es en la que todos nos educamos, incluyéndome a mí, pues yo no sé si existió algún día, pero al menos hoy no existe. No hay ninguna incompatibilidad entre ser un científico puro y querer tener éxito y querer tener impacto en lo que nosotros producimos. ¿Okay? Entonces, el tema de lo que les voy a hablar tiene que ver con la computación cuántica, con la simulación cuántica, porque son áreas muy cercanas y queridas a la investigación que yo hago desde hace algunos años. Entonces, me gustaría que por favor durante la conferencia puedan levantar la mano y hacer alguna pregunta. Me aburre soberanamente solo escucharme a mí. Entonces, me ayudaría más saber cómo van pensando ustedes o cómo van capturando la información para poder contarles cosas más interesantes. ¿Okay? Tengo entendido que esto es un centro también de tecnología, de computación, de comunicaciones. Es un tema muy moderno, ¿no? Que no es del siglo XXI, esto del valor que tiene la información. Desde el inicio del intelecto humano, pues desde que el ser humano tuvo que usar los dedos de la mano para ver cuántos hijos tiene o cuánto ganado tiene,
y que luego no alcanzaba y había que usar piedritas, y cuando ya las piedritas se amontonaban mucho había que inventar unidades de decenas o de centenas para poder expresarse de forma más compacta, pues el ser humano estaba ya haciendo una teoría de la información, una forma de usar símbolos para describir cantidades complejas. Luego se tuvieron que inventar las operaciones, sea en números naturales, enteros, luego las fracciones de forma abstracta. Ya se imaginan el paso que había que dar para inventar los números negativos, y luego los números decimales, y luego los números irracionales y los complejos, etcétera, ¿no? Todo obedeciendo a un criterio de utilidad. Entonces siempre el ser humano ha oscilado entre esos dos extremos: la curiosidad innata, que parece que es propia de la inteligencia humana per se, la curiosidad científica abstracta, combinado con lo práctico, ¿no? Es un debate muy bonito e interesante a lo largo de la historia. ¿Cuándo ha dominado más la curiosidad innata en el ser humano o cuándo la necesidad? Habiendo nacido en el Perú, pues es muy fácil pensar que más bien es la necesidad la que nos mueve a la creatividad, y no hay que tener un espíritu derrotista o pesimista, hay que más bien disfrutarlo, porque es esa adversidad y ese desafío cotidiano la que nos da la creatividad que es innata en este país, y mucho más en las clases más esforzadas de la sociedad. Entonces, comenzaré simplemente contándoles un poco de física cuántica para que vean cómo se puede asociar la física cuántica con la teoría de la información y con la computación. Sí, perfecto. Entonces vamos a hablar de computación cuántica, y lo primero es diferenciar justamente la unidad básica de la información, ¿no? Todos, creo yo, aquí no, en un medio, en la uni sobre todo, pues tal vez los voy a ofender con algunas definiciones, pero no hay problema, ¿no? La unidad básica de información es el bit, la unidad binaria, la posibilidad de que un registro físico, en este caso de un chip electrónico, pueda adquirir este valor de 0 o 1. No sé qué tan curiosos sean, pero la pregunta sería, pues, ¿por qué tienen que usar la base binaria? ¿Por qué no 0, 1 y 2? ¿No? Y se van a encontrar en la literatura científica de las décadas, pues que sí, que algunos pensaron que tal vez una unidad de información de 3 valores sería más eficiente para los cómputos, pero al parecer la de 2 es la que ha sobrevivido. Una vez que tienen unidades de información, pues hay que operar sobre ellas, hay que transformar esa información, hay que comunicarla, hay que procesarla, y eso requiere de cómputo. En el lenguaje técnico serían puertas lógicas que operen sobre estos bits para producir cómputos diversos. Siempre es sorprendente reflexionar sobre el siguiente hecho. Al parecer, todo lo que nosotros llamamos información a nivel tecnológico y a nivel hasta personal, parece ser que se puede reducir a estas unidades de bits. Tiene que ser chocante para el ser humano, sobre todo la forma como nos educan. Todavía en el siglo XXI yo tengo la impresión que tenemos un exceso de narcisismo por las capacidades del cerebro humano y lo que somos, ¿no? Yo tengo una visión bastante más pesimista sobre el ser humano, ya les explicaré más tarde a qué me refiero. Es decir, nuestro cerebro es sin duda el objeto en el universo que se ha desarrollado al máximo, pero todavía tiene muchas deficiencias, ¿no? Entonces, siempre es sorprendente, nosotros nos queremos diferenciar de los animales, cosa que en muchos aspectos no somos tan diferentes, o de las piedras, o de las plantas, o de la materia inerte, pues basándonos en argumentos como que la apreciación estética, los sentimientos, los procesos mentales, el gusto, la intuición, etc. Pero es evidente que todo eso, hasta donde sabemos, se puede reducir a ceros y unos, todo el tiempo. Es decir, cualquier cosa sofisticada o muy humana que ustedes quieran poner en la mesa, pues al final es una secuencia de ceros y unos. Más larga, más corta, poco importa. Y todo proceso, por muy humano o técnico que sea, también se puede reducir a ceros y unos con operaciones lógicas tipo puertas, suma, etc. Eso es lo que sabemos. Cualquier cosa más allá de eso se le llama religión o se le llama metafísica, que en medios académicos puede ser hasta un insulto, ¿no? O se le llama una conjetura que tendrían que demostrar. En el caso de la física cuántica, la gran novedad que les vengo a contar, pues si es que no han visto, nadie ha visto cursos de física cuántica, nadie.
¿Cuántos han hecho cursos de física aquí? ¿Muchos? ¿Física? ¿Qué les parece la física? ¿Interesante? ¿Aburrida? Bueno, les cuento una cosa, porque tengo entendido que todos estudian carreras científicas, ¿no? ¿Saben cuál es la teoría más exacta que ha producido el intelecto humano en toda la historia? La única que no tiene ninguna contradicción observacional, la única que nunca ha fallado en ningún experimento que se haya hecho, de verdad. ¿Cómo pueden estar en una carrera científica sin saber cuál es la teoría científica más exacta que ha producido el ser humano? Pues la física cuántica, la física cuántica. Y ustedes saben que hasta donde sabemos los científicos es la teoría no solamente más exacta, sino más fundamental en el sentido microscópico, que está en la raíz de todo, de los átomos, de las partículas, de las moléculas, que tiene que al final acabar explicando, según confiamos, pues el universo entero. Y cuando digo el universo entero, no es solo el macroscópico, sino también el microscópico, junto con la relatividad general, y en algún momento nuestro propio cerebro y nuestros procesos mentales. Entonces yo los invito a interesarse un poco en la física cuántica, porque resulta ser que es lo mejor que hemos producido en la historia, ¿no? del intelecto humano. Por más que en la literatura y en la divulgación ustedes lean y la gente se confunda, siempre recuerdo una periodista que me hizo una entrevista y luego me cuestiona y me dice: ¿cómo dices eso de que la física cuántica es lo más exacto? Porque no es verdad. Yo he leído muchos libros de divulgación, a mí me interesa el tema y no es verdad. Yo le digo: ¿y en qué? ¿Por qué me dices eso? Y me dice: porque ahí está el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, nunca había escuchado un argumento tan tonto, pero le tuve que explicar, porque una persona muy educada e inteligente, pues que la famosa indeterminación y la famosa imprecisión de la medida de variables conjugadas, como sucede en el principio de incertidumbre, pues no es que seamos tontos ni limitados, ni que no se nos ha ocurrido una teoría mejor. Al parecer es esencial y central en el universo. Nosotros, cuando hablamos de una teoría exacta, hablamos de la capacidad del ser humano de modelizar y crear modelos que expliquen lo que se observa en la naturaleza. Un científico no está aquí para cuestionar a la naturaleza, no está para imponer sus prejuicios en lo que se observa, no está para inventarse teorías en un papel que son bonitas y ya. Estamos aquí para producir teorías que se acercan lo más posible a lo que se observa. La física es una ciencia observacional, ¿no? Experimental. Yo soy físico teórico, pero en mi grupo está prohibido hablar de abstracciones banales e inútiles, ¿no? La física desarrolla modelos matemáticos para describir observaciones, y la contribución original de un científico tiene que ser valorada por la comunidad internacional, ¿vale? Y si tiene aplicaciones tecnológicas, pues mejor, ¿no? Ok, entonces la física cuántica, el mundo microscópico, se comporta de una manera diferente a la que sucede en nuestras vidas diarias. Y en particular, como ven aquí, pues un átomo que tiene una estructura de estados de energía internas puede tener pues muchos estados. En particular, yo me voy a concentrar en solo dos: el estado en que el electrón está en su estado fundamental, que se llama el estado de menor energía del sistema, y que también se puede excitar mediante campos eléctricos, electromagnéticos, a un estado excitado. Estos dos estados de un átomo, o de cualquier átomo, resulta ser que son equivalentes al 0 y 1 que yo les hablaba, del bit clásico de información. Pero la física cuántica y el mundo microscópico de los átomos nos tira a la cara un resultado chocante. Según los átomos, no según yo, según la naturaleza, un átomo puede estar en el 0 y en el 1 simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, ¿no? Eso quiere decir que nuestro famoso modelito simplón del bit, que puede tener el valor de 0 o 1, se rompe y se genera el concepto de paralelismo cuántico. El término técnico es superposición lineal de dos estados cuánticos. O sea, dos situaciones que son completamente incompatibles, como el 0 y el 1, coexisten al mismo tiempo. El hecho de que un electrón esté en el estado fundamental o el electrón esté en el estado excitado son dos situaciones completamente incompatibles. La física cuántica nos dice que esas dos situaciones incompatibles pueden coexistir con distintas posibilidades, ¿no? Ese paralelismo cuántico es el que da origen al concepto de bit cuántico. Y un bit cuántico no es nada más que un bit clásico al cual se le ha agregado la posibilidad de coexistencia con distintas amplitudes de probabilidad, ¿no?
Ese resultado no lo hemos inventado nosotros, ni yo, ni Schrödinger, ni Einstein, ni nadie. Es lo que nosotros, con lo mejor que tenemos en el cerebro, hemos logrado capturar y retirar de la naturaleza mediante muchas conjeturas, muchos test, muchas discusiones, muchos años de trabajo, ¿no? Y la naturaleza es así. Y les digo de nuevo que esa es, al parecer, al día de hoy, la teoría más exacta que hayamos producido, ¿no? Entonces ya se imaginarán que si en lugar de tener algunos billones de bits clásicos en los computadores que usamos, si nosotros pudiéramos manipular con ese paralelismo cuántico algunas centenas y algunos millares de bits cuánticos, pues la capacidad de cómputo sería completamente diferente, ¿no? El área de la información cuántica y la computación cuántica se encargan de estudiar las posibilidades en términos de codificación de información, de procesamiento de información, de puertas lógico-cuánticas y de algoritmos cuánticos, cómo este concepto de computación cuántica nos podría ayudar para mejorar nuestras posibilidades, ¿no? El ejemplo que suelo dar, que ya me aburro, pero lo repetiré, es el de la hoja esta 4 que tienen algunos de ustedes. Trato de responder, pero a ver si alguien se anima. A ver, tú que estás ahí escribiendo, ¿cuántos dígitos crees que puedes escribir en una línea con letra pequeñita? ¿O quién se anima a responder? ¿Cuántos dígitos creen que pueden escribir en una línea? Redondeando, ¿no? Tampoco tienen que ser tan... ¿Cuántos? Sí. 300. Wow, qué optimista. Tienes una letra pequeñita. Ok, vamos a poner 300. ¿Y verticalmente? 500. Ok, ¿cuánto es 300 por 500? ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? Wow, es un número un poco grande, ¿no? Un poco grande. O sea, tienen un número con decenas de miles de dígitos, tal vez centenas de miles de dígitos. Y ustedes dirán, comparado con un computador, ¿ese número es un número grande, pequeño? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo ven? Es un número grande, ¿no? Un número con muchos dígitos. Pero ustedes creen, frente a lo que puede codificar un computador, ¿saben cuántos bits tiene un laptop o algo así? Pues probablemente algunos billones de bits. Seguramente pueden escribir millones de números como estos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este número sí será un número grande, pero es un número que en términos de capacidad de almacenamiento pues no es muy impresionante. Es tan verdad lo que digo que lo han almacenado en una hoja A4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas hojas A4 creen que pueden entrar en un computador? Vamos, escaneado o en código binario, pues millones, ¿no? Bueno, ese número, escrito así con esos dígitos, pues resulta ser que nadie nunca podrá factorizarlo, ¿no? El problema de la factorización es un problema muy serio en las ciencias de la computación y es la base de la seguridad de Internet, ¿no? Los códigos estos de clave pública que se usan en Internet para seguridad de correos electrónicos y intercambio de tarjetas de crédito o seguridad de los países, pues es un problema muy complejo. Existen algoritmos, o sea, si ustedes usan matemática, MATLAB, esos paquetes les ayudan a factorizar estos números, pero si quieren intenten poner un número de 500 dígitos a matemática o a cualquier software para que vean que pueden esperar varios años antes de ver un resultado. Y si ponen ese número que acabamos de mencionar, pues se sabe, porque la gente lo ha estimado, que todos los computadores del planeta trabajando en paralelo les tomaría un tiempo superior a la edad del universo en factorizarlo. De hecho, ese número es imposible factorizar. Yo creo que ni la edad del universo alcanzaría, porque es muy grande. Basta un número de 10.000 dígitos ya para romper cualquier supercomputador. Entonces, cogen el supercomputador de la NASA, del CERN, etcétera, pues eso no vale nada, no factoriza nada, esos supercomputadores, ¿no? Resulta ser que un computador cuántico lo haría en fracciones de segundo. Entonces, eso lo demostró Peter Shor en la década del 90. Es un resultado histórico, ¿no? Es un matemático del MIT que logró demostrar que si el computador cuántico se pudiera construir con algunos pocos miles de bits cuánticos, de qubits, algunos pocos de miles. Fíjense, yo dije que este tiene 1 billón de bits clásicos, ¿no? Bueno, con algunos miles de bits cuánticos ya se podría factorizar ese número. Y por lo tanto se podrían romper todos los códigos de seguridad internacionales. Google entraría en colapso. Los bancos tendrían mucho miedo de estar enviando tarjetas de crédito de aquí para allá porque se podrían espiar de forma perfecta. La seguridad nuclear, la seguridad bancaria,
la seguridad de los secretos de Estado, etcétera, estaría en cuestionamiento, ¿no? Entonces, eso es un poco, en resumidas cuentas, de lo que va la computación cuántica. Y solo para terminar con la provocación, pues resulta ser que no solamente dos estados internos de un átomo, sino resulta ser que también un átomo puede estar en distintos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y como suelo decir, para provocar más, no solamente en 2, sino en 3, en 5, y el estado más natural de un átomo es estar, de hecho, todos, para decir una verdad absoluta, todos los átomos están en infinitos lugares al mismo tiempo. Si lo dudan, pues ese es el origen del concepto de función de onda. Una función de onda es una función de cuadrado integrable en el espacio complejo, continua, ¿no? Con primera y segunda derivada continuas normalmente, y que existe en todo el universo y que se integra y se puede normalizar a 1 a la probabilidad, es en el lenguaje técnico lo que sucede. Entonces lo normal, y que es una función de la posición, entonces lo normal es que una partícula cuántica, sea atómica, subatómica o la que sea, pues está en infinitos lugares al mismo tiempo. Eso es lo que hemos logrado extraerle a la naturaleza. Y como les decía antes, no existe ningún experimento, ninguna observación que contradiga este principio, ¿no? Por más chocante que sea. ¿Alguna pregunta hasta aquí para robarle el agua a Modesto? ¿O alguien me puede ayudar con algo de...? Sí. Sé que existen algoritmos cuánticos para procesar números. ¿Se ha creado un algoritmo cuántico para encriptar información? Buena pregunta. Sí, ese área se llama criptografía cuántica. Y de hecho ya se ha demostrado que, por ejemplo, no existe ningún algoritmo de encriptación clásica que sea inviolable. Eso no existe. Se ha podido demostrar se ha podido demostrar que los mejores métodos de encriptación se pueden, por ejemplo, puede haber un espía que interrumpe la información. Cuando llevas una información de un punto a otro, un espía interrumpe la información, la lee, la desencripta y luego la vuelve a reenviar, y tanto el emisor como el receptor pues no se enteran. Es decir, el emisor y el receptor han usado un código, una clave secreta, ¿no? O un método de encriptación secreto, y siempre puede haber un espía que intercepta la información, desencripta, encripta, y las partes no se enteran. Obviamente el espía tendría que conocer cómo desencriptar, pero por eso estamos dando por asumido. Lo que se ha demostrado es que en la criptografía cuántica existen protocolos donde cuando un espía viene, interrumpe la información, la desencripta y la quiere encriptar de nuevo, eso es imposible. En otras palabras, se cree, pero estas son áreas muy nuevas y la información va cambiando todo el tiempo, se cree que la criptografía cuántica podría llevarnos a una situación donde cada vez que un espía pone el ojo para observar la información secreta, inmediatamente el emisor y el receptor se enteran y paran de enviar la información. Es decir, tienen la posibilidad de reaccionar y proteger la información. Entonces, dentro del área de la información cuántica existen muchas subáreas, ¿no? La que tú has mencionado se llama criptografía cuántica y está asociado con un concepto que se llama de comunicación cuántica. Gracias, Modesto. Me he traído aquí un tecito para gripe. Para mentir un poco, ¿no? Entonces, ¿puedo poner aquí el tecito? Entonces, esa es una de las áreas. Y la criptografía cuántica suele asociarse o suele ponerse en el marco de lo que se llama comunicación cuántica, ¿no? Se espera que pronto podamos establecer comunicación remota, es decir, a distancia, relacionado con la física cuántica. De hecho, o sea, lo tenía pensado comentar un poco más adelante, pero lo pongo aquí, ¿no? Si se dan cuenta, en este triángulo de aquí abajo, el área general se llama información cuántica, y esta área que está arriba, que se llama Quantum Communication, pues habla de justamente la forma como se podría comunicar información a la distancia con criterios de criptografía cuántica. Ahora, ¿por qué la he puesto arriba en ese triángulo? Porque es dentro del concepto del procesamiento de la información cuántico, es el área más avanzada. Y de nuevo, los invito a que vayan a Google y hagan una búsqueda de ustedes mismos. Existen decenas de empresas, hoy en día, decenas de empresas, que ya fabrican y venden productos para hacer encriptación cuántica y para enviar. De hecho, ya en elecciones suizas ya se han usado sistemas de encriptación cuántica para comunicar resultados de elecciones. Hay empresas en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza. De hecho, uno de los mayores
creativos en el área. Nicolas Gissin es un colega de Ginebra, y la gente ya fabrica y vende, ¿no? Ahora, la gente que fabrica y que trabaja en estas empresas, pues son ingenieros cuánticos, son científicos cuánticos. Hay gente matemática, hay gente física, hay gente química que está usando su conocimiento para producir resultados nuevos que tienen un impacto tecnológico. Hay patentes y hay mucha actividad de este tipo, ¿no? En la otra área que está en este momento es más activa desde un punto de vista científico es la simulación cuántica, ¿no? Y eso es algo que también yo creo que ustedes van a entenderlo muy rápido, porque la simulación cuántica, pues la palabra simulación, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Cómo? Claro, pero asociado con la ciencia de la computación. Claro, ustedes usan computadores, ¿no? Los de toda la vida. ¿Para qué? Para hacer algoritmos y cómputos que describen materiales, moléculas químicas, fenómenos físicos, ¿no? Modelos económicos. Es decir, simulación en las ciencias de la computación se suele usar pues para procesos de cómputo con algoritmos y métodos para describir otras cosas. Ahora yo les hago una pregunta. Si yo uso, ¿qué usan ustedes? MATLAB, matemática, Fortran, no sé. ¿Programan todos? Tienen acceso a programación, ¿no? Imagínense que ustedes están haciendo programa. Imagínense que usamos en este computador pues, unos programas y hacemos un modelo económico o un modelo de química, una molécula. Estamos estudiando una molécula. Cuando ustedes hacen eso, les hago una pregunta y están estudiando la molécula de un polisacárido pues, interesante para no sé qué proceso. Yo les hago una pregunta. ¿Esa molécula está aquí adentro? No, ¿no? Como detrás del televisor no hay un enanito ahí que les va... ¿no? Que los actores no están metidos dentro del televisor, ¿no? Esa broma pues existía antes. Hoy ya nadie se la cree, ¿no? Sobre todo los niños. Porque ya creen en la magia de la tecnología. Bueno, por eso se llama simulación. Porque nosotros usamos un sistema artificial para reproducir los mecanismos y los comportamientos de otro sistema que le llamaríamos, digamos, el original. Pero dado que el original es tan difícil de manipular, ¿no? Entonces lo que hacemos es simularlo o imitarlo. ¿Okay? Bueno, el área de la simulación cuántica está asociado a cosas similares. Solamente que nuestro objetivo, o sea, mi grupo es líder mundial en estas técnicas de simulación cuántica. Lo que buscamos es usar, por ejemplo, yo les digo, hay fenómenos, procesos químicos que requieren una situación de no gravedad para estudiarlos. Les pregunto, ¿se podría diseñar un material que tenga propiedades aparentemente contradictorias, que tenga mínima rugosidad, que pueda funcionar bien a alta temperatura, o que tenga que no se corroa, etcétera? En fin, hay muchas cosas, requerimientos que uno quisiera de materiales que simplemente pues, no existen. Y ahora, ¿cómo descubrirlos o cómo fabricar moléculas con esos comportamientos? Son preguntas muy difíciles. Entre otras cosas, porque, repito, la química a su nivel microscópico y fundamental, pues sigue las leyes de la física cuántica. Y hacer simulaciones en computador de física cuántica es muy difícil. Richard Feynman, premio Nobel de 1965, en un artículo famoso y en una conferencia famosa en el año 1982, propuso la idea del simulador cuántico y del computador cuántico en paralelo, ¿no? Donde decía, dado que es tan difícil estudiar la química cuántica, las moléculas, los sistemas físicos microscópicos, porque la física cuántica tiene una matemática que te lleva a mucha complejidad numérica, lo que vamos a hacer es algo práctico. En lugar de estar usando estos computadores para describir la química y la física, lo que vamos a hacer es usar... Perfecto, gracias. ¿No? Feynman lo que dijo fue, hay que usar la misma naturaleza para que imite a otra parte de la naturaleza. De la misma manera como este computador
imita en código binario el comportamiento de modelos económicos, de química, de física, Feynman dijo, ya que la física cuántica es tan complicada, ¿por qué vamos a describir la física cuántica o la química cuántica con sistemas clásicos como esto? Vamos a usar modelos, sistemas cuánticos que imiten a otros sistemas cuánticos. Entonces ese es el concepto de simulación cuántica. Feynman tiene una frase famosa, no sé si la tengo por aquí, que dice, hagamos que la naturaleza calcule por nosotros. En lugar de estar queriendo reducir todo a ceros y unos, pues vamos a usar a la naturaleza para que una parte cuántica de la naturaleza imite a otra parte cuántica. Entonces, ¿quién es nuestro computador cuántico? ¿Quién es nuestro simulador cuántico? Nadie más que la misma naturaleza. Ya que la naturaleza nos está fastidiando con la física cuántica, pues vamos a usar una parte de la naturaleza que se describe por la física cuántica para imitar la otra. ¿Y para qué me interesa imitar la otra? Pues la respuesta es muy interesante. La respuesta es que imitando, usando sistemas que imitan o que simulan, tenemos mucha más flexibilidad. Por ejemplo, yo podría estudiar propiedades de materiales o nuevos compuestos químicos para la industria farmacéutica sin necesidad de estar diciendo, uy, tengo que enviar estos compuestos allí a un satélite para que caigan en un avión porque se necesita antigravedad, o no necesito millones de dólares para hacer experimentos con materiales, para estudiar sus propiedades, sino podría ser que uno obtenga las posibilidades mucho más prácticas en los cómputos. Entonces ese es el área de simulación cuántica. Y la tercera, que está más a la derecha, es la que ya les contaba, la del computador cuántico, que está asociado pues, con este algoritmo de Shor y otros algoritmos de factorización, de cómputo, que permitirían resolver problemas matemáticos muy complejos de una forma increíblemente rápida y eficiente, ¿no? Les repito, si el algoritmo de Shor alguna vez se corre en un computador cuántico de verdad grande, la factorización se reduciría de miles de millones de años a fracciones de segundo, ¿no? Y con eso a romper absolutamente todos los sistemas de seguridad mundial, a acceder a información valiosa, a tener la capacidad de calcular cosas imposibles y por lo tanto a crear lo que se llama una revolución tecnológica, donde las ideas fundamentales del cómputo, de la matemática, de la física, de la química, pues lleguen muy lejos y se llegue en la frontera del conocimiento pues a lugares insospechados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda o quieren que aclare algo? ¿Cuántos físicos hay aquí? ¿Pocos? ¿Químicos? ¿Matemáticos? ¿Biólogos? ¿Gente que se ha equivocado de sala y se ha metido aquí por error? Creo que la mayoría. Bueno, este tipo de trabajo, sí, dime. ¿Cómo exactamente un computador cuántico tiene más capacidad de cómputo que un computador normal? ¿Qué es lo que lo hace? Esencialmente ese paralelismo cuántico, de que el 0 o el 1 se convierte en 0 y 1 al mismo tiempo. Y por lo tanto contiene más información. ¿Y cómo se almacenan? Bueno, de los que los unos y ceros se almacenan por una orientación magnética que se guarda, si está orientado 1 o si 0. ¿Y cómo se logra que estén los dos? Porque el átomo te lo hace de forma natural. O sea, lo más natural en un átomo es que estén en dos estados al mismo tiempo. Es difícil es que un átomo te diga 0 o 1. No, el átomo está en su salsa. Todo es paralelismo cuántico a nivel microscópico. Ese es el estado natural. Por eso es que cambia el concepto. Es un cambio revolucionario, ¿no? Bill Phillips, que es un premio Nobel de física de 1997, insistía en que el concepto de información contenido en el procesamiento asociado a un ábaco es completamente similar al procesamiento de la información de los computadores actuales. Porque esencialmente es bits, es ceros, unos, mientras que lo que propone la computación cuántica es totalmente revolucionario, ¿no? Porque rompe con todo lo que hemos aprendido al día de hoy. ¿Por qué?
porque hay que verse a uno mismo, al ser humano, a lo largo de la historia. Hay que sentirse, cada uno de ustedes es parte de la evolución del intelecto humano en la historia. Si ustedes creen que son de Lima, de la UNI, de aquí de mi barrio, de Javich, etc., pues se equivocan. Ustedes son uno de los últimos eslabones en la historia de la humanidad y del intelecto humano. Es así como hay que verse. Y cuando comenzaron los seres humanos hace cientos de miles de años, no sé cuántos, pues habían piedritas o habían números. ¿Acaso ustedes han visto dos dedos superpuestos ahí al mismo tiempo, aquí y allá, o las piedras en distintos lugares al mismo tiempo? Pues no. A menos que, claro, se habían metido una borrachera, no sé con qué cosa, hace miles de años, que eso también existía hace tiempo, pues no existía. Entonces, no hemos producido eso porque no estaba a nuestro alcance. Cuando el ser humano, nosotros, hemos llegado a tocar en los límites del conocimiento microscópico, de pronto le queremos mirar la cara al átomo y el átomo me dice, pues no, 0 o 1, no, aquí todo es paralelismo cuántico. Y hemos logrado extraer esas posibilidades para fines prácticos de cómputo, ¿no? Eso es un poco la razón. Entonces es al revés. Yo los invito a que piensen diferente, a que piensen al revés. No nos obsesionemos por lo que nosotros entendemos por nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pues este mundo clásico es normal, pero para los átomos normal es otra cosa, ¿no? Y no lo hemos inventado los físicos, es la naturaleza, ¿sí? ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? La partícula cuántica dijo que puede estar en algo que parece la abeja. Sí. ¿Se diferencia entre su precio, su proporción, algo así, o son idénticamente iguales en esos lugares? Sí, son idénticamente iguales. Sí. Sí. Pueden también cambiar, pero en principio podrían ser idénticos. Una pregunta, sí. Con el poder de cómputo que puede tener un computador cuántico, la complejidad algorítmica no polinomial sería una barrera que se está superando, ¿no? Sí, justamente la idea, porque veo que entiendes un poco el tema, es que, por ejemplo, problemas matemáticos y físicos y económicos, etcétera, que tienen una complejidad donde el tiempo de procesamiento crece exponencialmente, se reducirían a polinomial o a superpolinomial o a subpolinomial, dependiendo de la clase de complejidad. Pero eso es un poco el desafío de los algoritmos cuánticos, ¿no? Pasar de una escala exponencial a una escala controlable, ¿no? Donde el crecimiento pues, sea controlable. Entonces, las áreas de optimización algorítmica estarían dejando de lado con un computador de esta. Sí, es que eso es un tema. De hecho, clases de complejidad es un tema muy querido entre los matemáticos que trabajan en computación cuántica. Computación cuántica no es de físicos, está lleno de matemáticos, lleno de químicos, lleno de físicos, lleno de ingenieros, es un área muy interdisciplinaria. Entonces hay un área que es clases de complejidad y hay discusiones de si el computador cuántico logrará resolver los problemas NP-hard o NP-complete, en fin, el Quantum Merlin-Arthur, en fin, hay todo un debate de cómo las clases de complejidad se pueden asociar. De hecho, hay gente que ha casi probado de que hay problemas con una dificultad que ni siquiera el computador cuántico no podrá resolver. Entonces es un tema muy caliente, ¿sí? Si en la computación cuántica puede, como bien ha dicho, ¿no? Dinamizar la velocidad de procesamiento de los datos y puede entonces romper, ¿no? los sistemas que hoy en día existen. Eso significa que deberían también postularse nuevos paradigmas para crear nuevos sistemas de seguridad. Has dado en el clavo. Ese es un problema como el del huevo y la gallina. Exactamente, ¿no? Cuando hacía mi doctorado en Río de Janeiro, mi asesor de tesis, el profesor Nissin Seguri, me enseñaba mucho esa filosofía, un poco pesimista, pero muy útil, ¿no? Y a veces me llevaba en su carro a la universidad y pasábamos por unas avenidas nuevas y yo le decía, mira, qué bien, ahora llegaremos más rápido a la universidad, porque ahora hay carretera nueva hacia la universidad. Y él me decía, no, ya verás, 2 años
como hay carretera nueva, ahora viene la gente y empieza a construir edificios al lado, a poner tiendas. En 2 años, de nuevo, el tráfico. Entonces hay un problema esencial entre esto, como el huevo y la gallina, y lo que tú dices es lo que está sucediendo. Es decir, al mismo tiempo que la gente ya está encontrando métodos de criptografía cuántica, top secret, que van a revolucionar los secretos y todas las empresas y los gobiernos lo van a comprar, pues al mismo tiempo hay la gente que ya está viendo cómo pasar por encima. ¿Y cómo se pasa por encima? Fabricando un computador cuántico. Es decir, si alguien me pone un servicio de criptografía cuántica entre los bancos de Nueva York y Ginebra, pues yo vengo con mi computador cuántico, lo meto al medio y resuelvo y me robo toda la información. Entonces, eso siempre será así. Lo que también alguien podría decir, entonces eso es inútil, porque al final, no es inútil, porque no todo el mundo tendrá un computador cuántico, ¿no? Ese es un poco el problema. Hoy en día se especula mucho, de hecho hay servicios de inteligencia. Me ha pasado ya de estar en congresos donde aparecen miembros del servicio de inteligencia de diversos países que hacen preguntas y luego no quieren responder nada. No sé si supieron que cuando el miembro del servicio de inteligencia, creo que americano, Snowden, dio mucha información con todo este escándalo que se dio, pues se descubrió que en la información que él dio a conocer existía un programa secreto en Estados Unidos de fabricación de un computador cuántico, que era usando tecnologías de iones atrapados, que es una de las áreas donde yo he hecho contribuciones importantes. Y yo conozco a los líderes mundiales de estas áreas. De hecho, el premio Nobel 2012, Dave Wineland de Estados Unidos, lo ganó por esta física cuántica de iones atrapados. Y cuando el año pasado estuve cenando con él, con Roy Glauber, que es otro premio Nobel de óptica cuántica, pues me contaban así un poco en privado y así muy sueltos de huesos, que cuando se habían enterado de eso, habían averiguado un poco y me decían así ligeramente como que lo que estaban haciendo era una porquería completa. Es decir, que no es porque es secreto que es mejor que lo público, ¿no? Y que la gente, justamente por ser tan secretos, se habían juntado gente ahí que no estaba haciendo cosas tan impresionantes, ¿no? Que como que sabíamos nosotros en el ámbito público mucho más que ese pequeño proyecto. Pero creo que ese proyecto tenía $80 millones asignado, algo así, ¿no? Entonces hay muchas movidas, todo el mundo se siente inquieto y nadie quiere ser el último. Entonces yo voy a terminar mencionando las conexiones con la industria ahora, ¿no? Que Modesto me había pedido. Pues como les digo, les he comentado mucho de los algoritmos, de los modelos químicos, de los materiales, de la utilidad, de las complejidades matemáticas detrás, ¿no? De cómputo, de los intereses en la criptografía, en fin, todo asociado muy a los fundamentos, ¿no? y a la interdisciplinaridad. Pero también existe un interés comercial y aplicado. Entonces, la primera empresa mundial que ha dicho que se llama "yo fabrico computadores cuánticos", pues ya existe hace muchos años y se llama D-Wave. Y si ven ustedes la revista Time, que es una revista bastante prestigiosa de la prensa internacional, la revista Time hizo una portada creo que el año pasado, con entrevistas a ingenieros cuánticos de la empresa D-Wave, que es una empresa canadiense. Yo trabajo en Europa y en el medio europeo se considera que esta empresa no dice la verdad y que abusa y que en realidad no tiene un computador cuántico. Si uno va a Canadá o a Estados Unidos, pues ellos piensan diferente, ¿no? Hay un debate, hay un conflicto. Pero mientras la gente estaba ahí que se quejaba o creía o no creía, de pronto han aparecido otra decena de empresas. Hoy en día en Estados Unidos, pues Google acaba de invertir, y lo puedo decir abiertamente porque ya es público, acaba de invertir $100 millones en California para construir el computador cuántico, y nosotros estamos colaborando con ellos en este momento. De hecho, hoy en día pues no he parado de recibir correos. Yo me alegro de estar aquí y de estar dando conferencias. Me duele un poco ver a mis estudiantes investigadores rompiéndose el alma trabajando 24 horas, y también en California, pero a veces a los jefes nos toca descansar de vez en cuando. Pero es impresionante, ¿no? Cómo se dan. Lockheed Martin, que es la empresa fabricante de armas más poderosa del mundo, no les digo que esté orgulloso de decirlo, pero es así, son empresas de cientos de miles de millones de dólares, ha comprado computadores cuánticos de esta empresa canadiense D-Wave y compite ahora con Google para fabricar el computador cuántico en mejores condiciones. En Boston, una empresa tecnológica que tiene 70.000 empleados,
tiene un laboratorio específico para hacer computadores cuánticos con materiales superconductores. Yo los estuve visitando hace un par de años, pues, y me contaron un poco lo que estaban haciendo con sistemas de enfriamiento criogénico a 20 milikelvin para hacer computadores cuánticos. Y así, si sigo hablando, pues les iré contando cómo van apareciendo empresas. Y ojo, esas empresas no salen de la nada, no es que salen un día y dicen, oye, estamos fabricando helados, ahora hacemos... No. Sus empleados, que son doctorados en química, doctorados en física, doctorados en matemática, grandes tecnólogos de grandes empresas como Siemens en Alemania, como Google, como Microsoft. Microsoft, de Windows que no funciona bien, pues también ya tienen un laboratorio se llama Quantum Artificial Intelligence, donde están también trabajando de cómo hacer computadores cuánticos. Y si continúo, pues no parará. De Apple todavía no he escuchado mucho, pero estoy seguro que llegará. Entonces hay una movida grande para construir lo que en el siglo XXI se va a llamar pues una segunda revolución tecnológica alrededor de la información cuántica y las capacidades de procesamiento de información cuántica, ¿no? Eso, de hecho, haremos un día tal vez un celular cuántico, ¿no? Para que se apaguen automáticamente cuando uno está, hablando, ¿no? Entonces, el mensaje final que les quería dar, que es el pedido para este tipo de seminarios, pues es darles una visión más integral, ¿no? Repito, comencé hablando del poeta aislado, científico, descubriendo por quinta vez la rueda. Pues así no funciona el mundo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estudiaba en Brasil, el siglo pasado ya, y tenía que venir a Lima, pues si no me alcanzaba la plata y tenía que viajar en esos aviones que paraban en Bolivia, probablemente del Lloyd Aero boliviano, y más de una vez estuvimos a punto de caernos por ahí en la selva, pues recuerdo haber parado en La Paz con mucha curiosidad, ¿no? por Latinoamérica, por Bolivia, que son países, pues las divisiones de países son irrelevantes, somos lo mismo. Como les decía, no solamente con Bolivia, ni con Alemania, ni con Estados Unidos. Cada uno de ustedes tiene que verse como el último eslabón de la evolución del ser humano. Somos una evolución genética, somos valiosos en conjunto, ¿no? Yo paraba en Bolivia pues por la curiosidad cultural, ¿no? Y es chocante ver tanta gente por el suelo de la ciudad pues en malas condiciones, ¿no? No solo de pobreza, sino de estado etílico, etcétera. Y yo desesperadamente yendo a buscar un lugar para tener acceso a internet, porque estaba haciendo mis trabajos de investigación, ¿no? Y de pronto encontrarme esos lugares de internet llenos de niños, ¿no? Con ropa de colegio, ¿no? ¿Y haciendo qué? Pues jugando en paralelo. Todavía no era paralelismo cuántico, pero seguramente pues ya lo estaban haciendo, ¿no? Entonces era chocante, ¿no? Porque yo desesperado por querer hacer mi contribución, por querer crecer profesionalmente, y me dolía mucho decía, pero es baratísimo, ¿no? Una hora de internet pues costaba 10 veces menos que en Alemania o en Estados Unidos, y estos niños abandonaban el colegio para jugar, ¿no? Claro, ellos la pasaban bien, pero a dónde iba yo, no solamente hacerles esa observación, sino también decirles que al mismo tiempo que ellos escogían jugar en paralelo entre los computadores, en esos mismos computadores y en ese mismo internet estaba contenida toda la información que la humanidad ha producido, o casi, ¿no? Y es una cuestión de elección y de la educación que ustedes tienen, de saber seleccionar la información para crecer y sentirse integrados en el medio internacional. Es la elección que yo he hecho, que hizo Modesto y muchos, y los invito a mantenerla, ¿no? El mundo ahora está muy interconectado, ¿no? El siglo XX todavía era el siglo de la enciclopedia, de las inteligencias enciclopédicas. El siglo XXI es de las mentes creativas, es de las mentes integradas, de las mentes originales, ¿no? De lo diferente. La información siempre estará allí. Mientras que unos niños en La Paz pues escogen jugar usando cosas que ni siquiera la han diseñado, juegos que inventan otros, en tecnologías que inventan otros, en internet que inventan otros, y usando los pocos soles y dinero que tenemos, pues para simplemente ser usuarios, para embrutecerse intelectualmente. En lugar de decir, no, yo también puedo divertirme y jugar, pero yo puedo usar esa información para crear, para revolucionar las tecnologías, para conectarme, para saber qué tan bueno soy, para ser más original, para crear,
para transformar. Y no solamente por amor al arte, sino pues para ganar dinero también, que no tiene nada de malo, para producir, para integrarme en el medio económico y en el medio intelectual. Entonces hoy en día todo eso está muy conectado, ¿no? Y la última anécdota que les doy, pues ya es más moderna, porque ahora ya me la paso en Cambridge, en Boston, en Los Ángeles o en el Silicon Valley, pues que también es el otro extremo, ¿no? O sea, sentarse en Boston a tomarse un café, a discutir con los colegas y escuchar ahí en el Starbucks o en el McDonald's cómo la gente habla, ¿no? Sí, oye, acabo de vender mi empresa, una empresa pequeña, $8 millones, y yo le pregunto a mi amigo que es profesor de Harvard, le digo, ¿quiénes son? Ah, no, ese es un amigo, este es el que hizo el software libre, no sé, de Icasa, que es mexicano, y el otro no sé quién. Las ideas bullen por todos lados, un ambiente súper creativo, donde la gente, muchos dirán, uy, se interesan por el dinero. No, no se interesan, el dinero es una variable, un mecanismo de cómo subir la adrenalina de forma creativa para transformar la sociedad. Y en el Silicon Valley, en la parte de California, pues es peor, ¿no? El director de laboratorio que está haciendo el computador cuántico con nosotros en Google, que está en la Universidad de Santa Bárbara, pues hablábamos un día yendo a almorzar y yo le comentaba, pues este tipo Josephson, el que descubrió el efecto Josephson y ganó el Nobel tan joven, que hoy en día está un poco loco, ¿no? que lamentablemente Modesto me está filmando, ¿no? Pero un tipo que van a su página web y ven que habla de la telequinesis, le interesan mucho los temas esotéricos, ¿no? Y realmente ya no hace ciencia hace muchos años. Y yo le decía, pero realmente tú lo conoces, ¿sabes? Realmente está un poco... Me dice, no, es una persona normal, pero que, no sé, será que ganó el Nobel muy joven y ahora se interesa por muchos temas. Pero luego se quedó mudo y me mira y me dice, pero ¿sabes una cosa? Si traemos a Josephson y lo ponemos aquí en las calles de Santa Bárbara, de Mountain View, de Los Ángeles, pues pasaría por uno cualquiera. Dice, hay demasiados locos en esta región, ¿no? Y se refería pues a este ambiente súper creativo. En el área del Silicon Valley es muy difícil saber si la persona con la que estás hablando es físico, matemático, economista, empresario, creador, innovador, banquero, loco, demente, ¿no? ¿Y saben cuál es la respuesta correcta? Son todo a la vez, absolutamente todo a la vez. El único objetivo y lo único que los mueve es transformar las ideas, contribuir con el conocimiento, cambiar las nociones de empresa, cambiar las nociones de economía, cambiar las nociones tecnológicas, cambiar la historia de la física, de la química, de la matemática. Es de una curiosidad natural. Ustedes dirán, es porque tienen dinero. Pues yo creo que no. Es porque tienen ganas y porque han logrado crear un ambiente creativo que tranquilamente se podría hacer en el Perú, en Lima, en la Uni y en donde sea. Es una cuestión simplemente, a diferencia de hace 20 años o hace 30 años, cuando yo estudiaba aquí y no existía Internet, al menos yo no tenía acceso a él, y casi nadie, pues hoy día tienen toda la información de la humanidad casi metida en un computador. Y es ir hacia esa información, procesarla clásica o cuánticamente, pues para ser más creativos, para integrarse más en el mundo, y para sentirse parte de esta evolución intelectual. Yo cuando voy por el mundo y hago todas estas colaboraciones y trato de poner mi contribución en la historia del intelecto humano, pues no es que yo me sienta muy de la Uni, de la Católica, de Lima, ni peruanito, ni americanito, ni nada, ¿no? Yo me siento un eslabón más en la historia del intelecto humano, desde el Homo sapiens sapiens hasta el día de hoy, ¿no? Uno pertenece, nuestro intelecto pues es parte del acervo colectivo de la humanidad, y solamente cuando uno tiene esa perspectiva grande en la sociedad y en la historia, pues uno se puede levantar con más ganas y más optimista. La información está allí, usémosla para crecer y para contribuir de forma creativa con el conocimiento. ¿Ok? Bueno, creo que con eso... Dos preguntas. El que quiere preguntar sale al lado del expositor para que quede grabada su pregunta. Pero no es para que me den golpe, ¿no? A ver. Pase. Rapidísimo para que alcance cinta. Cuidado con el... ¿Qué tal?
Bien, mi nombre es Francisco Román, yo soy químico y actualmente trabajo en una escuela que desarrolla un método diferente de educación. Y mi interés por venir acá justamente era ese, ¿no? No tanto qué decirle a los niños qué hacer, sino qué hacer realmente con los niños. Yo tengo muchos niños sentados en la escuela, ¿no es cierto?, de 8 o 9 años, ¿qué les digo para que aprendan de computación cuántica? O para que en el futuro ellos sean los que aporten. Bueno, te voy a responder muy a mi estilo, no sé, no conozco otro. Y voy a decir, como siempre, pues algo que choca un poco, porque yo también voy a dar conferencias a los colegios todos los años, en distintos lugares, y hablo sobre física cuántica, las mismas cosas, niños de 10, 12, 14 años. Y muy espontáneamente alguna vez me salió una frase que la voy a repetir, que yo sé que choca un poco. Y es que yo siempre he sido muy rebelde intelectualmente, ¿no? Y alguna vez pues vi a esos niños curiosos, interesados, preguntando cosas sobre el átomo, sobre el gato de Schrödinger, y me salió muy espontáneamente decirles, ese es el mensaje que te quiero dar, pues que no me gusta, y yo creo que los niños no deben disfrutar cuando se les dice, ustedes son el futuro de este país o de la sociedad. Yo creo que todo ser humano, desde que es niño hasta que es adulto o anciano, tiene derecho a que le hablen de su presente. Y yo creo que el mensaje que te daría es que le digas a los niños que ellos son el presente de la sociedad, no el futuro. El futuro no existe, el pasado tampoco. Exactamente, el pasado son el presente. Yo sé que no es la frase que se suele repetir, pero ¿por qué? Porque tiene sentido, porque yo creo que ese niño que levanta la mano y me dice, pero no es verdad, es posible que el átomo, cuando tú crees que está más allá, en realidad se va corriendo más rápido, se inventan unas teorías los niños. Ese niño es ya un científico, es una mente, es un intelecto. Yo creo que hay que respetarlos así, hay que apreciarlos así y hay que darles la oportunidad en toda edad de que se integren al sistema del conocimiento y que se les invite a crear. O sea, a un niño se le va matando la creatividad conforme va creciendo, y al mismo tiempo que hay que enseñarle a que respete el conocimiento y lo que ya se sabe, pues hay que darle la oportunidad de que se mantenga creativo. Y yo soy partidario de que esta física cuántica pues se enseñe en los colegios desde muy temprana edad. Los niños siempre me han impresionado más que los adultos cuando se les habla de estos temas. Muy bien. La siguiente y última pregunta. Parece que alguien tiene que animarse. Si no los hacemos bailar aquí uno por uno. A ver, una chica. Más cerca de la buenas noches con todos. Yo soy estudiante de química y básicamente ahorita estoy llevando el curso de cuántica, pero como estudiante quisiera saber, ya he escuchado que hay modelos para poder tener al menos una forma de cómo poder crear algunas moléculas, ¿no? Pero es posible con la tecnología que tenemos, poder decir que podemos crear, la palabra crear algún tipo de compuesto que se pueda existir, que podamos usarlo ahora, o sea, que se pueda crear. Ajá, específicamente. Has tenido guardada una buena pregunta, no quería salir. Sí, bueno, es una pregunta muy importante porque lo que sabemos es que, por ejemplo, simular cuánticamente el comportamiento cuántico de una molécula con algunos electrones y algunos protones, pues ya es imposible. Solamente se puede hacer bajo condiciones muy especiales, usar modelos de capas, usar simetrías para reducir. Pero el problema microscópico de las moléculas químicas es muy complejo. Y voy a aprovechar para darte una respuesta técnica, porque hay que de vez en cuando me extraño el lenguaje más técnico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Si al final es un átomo pues, con pocos electrones. Imagínate, ¿cómo podríamos hablar de un material? Y la respuesta es técnica, es que la herramienta matemática que usa la física cuántica requiere el uso de vectores que están asociados con este famoso función de onda o vector de estado de la física cuántica.
Y resulta ser que un solo átomo, hasta con un protón y un electrón, tiene infinitos estados. Entonces, teóricamente se necesitaría vectores de millones y millones de componentes, de dimensiones, para describir un átomo simple. Entonces, cuando tú me dices, ¿se puede crear una molécula nueva con una propiedad conveniente para curar el cáncer? Pues en principio sí, pero nadie la puede calcular. Y cuando nadie la puede calcular con estos supercomputadores, ¿qué hacemos? La respuesta la tiene Richard Feynman con la simulación cuántica. En lugar de estar usando máquinas clásicas para tratar de reproducir moléculas cuánticas nuevas, usemos moléculas cuánticas nuevas para imitar otras moléculas cuánticas para fines de su estudio, para no necesitar ir al espacio, usar supercomputadores. Es decir, usemos, repito la frase de Feynman que es maravillosa, es hagamos que la naturaleza calcule por nosotros. Es decir, usemos la naturaleza como imitador de la propia naturaleza para esos fines. Es la única esperanza. El resto, te invito a que mires el premio Nobel de Química de hace 2 años. Justamente le dieron el Nobel porque fue un resultado pionero con computación clásica, combinar modelos cuánticos pequeñitos, porque no se puede más, con modelos clásicos muy grandes para predecir comportamientos moleculares. Le han dado un Nobel solamente por métodos numéricos que permiten acceder y dar un pasito más en el descubrimiento de nuevas moléculas y de compuestos químicos. Entonces, ¿cuál es el futuro? La única alternativa que vemos es la computación cuántica, y justamente el colega que les hablaba de Harvard pues es Alan Aspuruguzzi, que es el experto mundial en simulación cuántica de compuestos químicos y trabaja con empresas tecnológicas, etc. Entonces son temas muy novedosos, interesantes, y de ese problema matemático viene esa complejidad. Entonces te invito a que continúes con tu trabajo. Bueno, entonces de esa manera termina esta importantísima, interesante charla, y un aplauso final, ¿no? El doctor Solano está ahora alojado en Miraflores, ¿no es cierto? Voy a llevarlo personalmente, motivo por el cual ustedes van a redactar, ya saben cómo es, han apuntado las frases que a ustedes les parece más notables para ustedes. Luego hacen unas conclusiones en el sentido, ¿para qué me sirve toda esta información en mi carrera? ¿Va a cambiar mi vida? ¿Voy a hacer otro? ¿Qué sé yo? Y voy a hacer cuántico, no clásico, relativístico, en fin, lo que ustedes crean conveniente, y le entregan al señor de la puerta para que yo mañana tempranito venga a recoger. En esta oportunidad, más de la mitad o la mitad de los participantes no son alumnos de la facultad, han venido porque la conferencia les pareció súper interesante. Hemos pedido permiso especial para que puedan ingresar, porque por la seguridad solamente ingresan los que pueden sentarse, pero agradecemos entonces al CETIC que nos ha permitido esta aula especial para esta conferencia especial. Muchas gracias. ¿Han quedado decepcionados o no los? Bien, ok.